Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en el horario que estén viendo este video. El día de hoy yo les voy a explicar en qué consiste el primer tema de lo que se supone que va a ser el examen de comportamiento y exploración de suelos. Bueno, el primer tema se llama esquema gravimétrico y volumétrico. ¿En qué consiste este esquema? Este primer tema consiste en que nosotros vamos a suponer que agarramos una muestra de suelo. Entiéndase de cualquier suelo, un elemento granulométrico que tiene contenidos de aire y agua, o sea, cualquier suelo. Cuando nosotros agarremos cualquier suelo de la naturaleza, este suelo va a contener un, un contenido de aire, un contenido de agua y un contenido de un mineral o material orgánico, ¿ok? Lo que nosotros estamos analizando en este caso son suelos de cualquier tipo, mientras contengan esos tres componentes: aire, agua y el componente sólido, que es un mineral o cualquier compuesto orgánico. Bueno, conociendo esto, ahora nosotros pasamos a entender que para analizar estos suelos se usan definiciones de propiedades índices. Estas definiciones básicamente lo que son fórmulas, son equivalencias, escalas, ¿sí? Son esos datos que nos van a ayudar a entender cómo se comporta el suelo que estamos analizando. Muy bien, entonces entendiendo esta introducción, vamos a empezar con las propiedades índice. Estas son las propiedades índice. Primero empezamos con 3, luego hay otras 4 aquí abajo. Entonces empezamos con las primeras. La primera es la humedad natural. La humedad natural es una relación entre el peso del agua y el peso del sólido. Tenemos aquí el peso del agua. Esta letra que parece omega es agua. La W siempre significa peso. El peso del agua sobre el peso del sodio, porción. Esta unidad se maneja en porcentajes, pero también lo podemos expresar como un decimal, ¿sí? Si lo dejamos como decimal, ya no sería el porcentaje que estamos manejando aquí. ¿Sí? Y esto de natural es un extra, pero no es necesario ponerlo realmente. Si nosotros lo manejáramos como decimal, podríamos dejarlo así simplemente, 0.5 por ejemplo. ¿Ok? Y esto sigue siendo válido. Cuando nosotros le ponemos el porcentaje, obligatoriamente tenemos que multiplicarlo por 100. Entonces aquí ya sería 50%. ¿Bien? Ok. No tiene nada de complicado, nada más es aprenderse la definición y con eso puedes sacar el valor de la humedad natural. Luego pasamos con el peso específico volumétrico del suelo. Este peso se saca, es un peso relativo, relativo no, específico o volumétrico. Así es lo que pues, conocimos en hidráulica. Esto se maneja en peso sobre volumen, ¿sí? Como estamos buscando el peso volumétrico del suelo. El suelo, entiéndase, completo, o sea, toda la cantidad, incluyendo agua, aire y sólido. El peso del aire, pues sabemos que no lo vamos a tomar en cuenta porque pues, es despreciable, ¿no? Pero es el peso de toda la muestra. M es de muestra o masa, como se le quiere entender. Volumen M es volumen de muestra o de masa igual. Entonces no es complicado. Estas son las definiciones básicas, ¿no? Luego el peso relativo y el peso relativo de sólidos. Este peso es un parámetro índice adimensional. Se llama adimensional. ¿Por qué adimensional? Porque habíamos visto que en los anteriores, por ejemplo, la humedad también es un parámetro adimensional. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis de unidades rápido, vemos que peso sobre peso, cada uno se puede manejar en kilos, gramos o toneladas. Tú divides toneladas sobre toneladas y no te queda un valor. Por eso mismo podemos sacar un porcentaje, porque al no tener unidades, estos valores son posibles de sacar en porcentajes. Hay otros que no se manejan en porcentajes. Por ejemplo, el peso específico relativo. Se va a quedar como un valor adimensional, pero porque la definición lo dice así. Nosotros vemos que para sacar un peso relativo
peso específico relativo es el gamma sólido, que es el peso relativo del sólido, sobre el peso relativo del agua. El peso relativo del agua, por simplificación, siempre lo vamos a manejar como 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto por diferentes estudios que, pues, en general es muy fácil manejar el 1, pero realmente el agua puede tener un peso eh, específico dependiendo de la temperatura. Eso se ve en hidráulica. Eso no depende eso no lo vemos en este curso, ¿no? Nada más vamos a manejarlo como que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. También se puede manejar como, creo que me parece, 1000 kilos sobre metro cúbico, pero por facilidad lo manejamos así. Esta simplificación del peso específico del sólido se puede simplificar a peso del sólido sobre volumen del sólido, porque un análisis rápido, todo esto se maneja en análisis de los datos. Entonces tenemos SS va a ser igual a sobre peso del agua, lo cual vamos a ver que para sacar el peso del sólido, el peso específico volumétrico del sólido, ocupamos esta otra fórmula. Esta otra fórmula no cuenta, creo que no cuenta como un parámetro índice, pero es importante conocerla porque se ocupa para la fórmula de arriba. Entonces vemos esto y nosotros podremos sustituir esta última fórmula en la de arriba y nos queda esto, que es la fórmula que ya vimos apenas ahorita, ¿sí? Y esto, si no saben por qué es porque es una regla de sándwich que va así. Entonces es WS la parte de arriba y VS por gamma omega, y nos queda la fórmula que tenemos ahí. ¿Okay? Muy bien. Con estos datos bases se puede ya entender el esquema gravimétrico y volumétrico, que no es más que esta gráfica que se representa aquí el aire, perdón, el agua y el sólido. Este esquema es como si agarrara una muestra en un vaso, en una probeta o algo así, de un suelo, y lo que hacemos es sacar sus valores gravimétricos y volumétricos. La palabra gravimétrica hace sentido a los pesos de los gramos, de ahí viene la palabra gravimétrico. Y el volumétrico, pues viene de los volúmenes, ¿no? Entonces nosotros analizamos los volúmenes y los pesos del aire, del agua y del sólido. Y con eso obtenemos los valores que vemos aquí en el esquema. ¿Okay? VA es volumen de aire, B omega es volumen del agua, BS es volumen del sólido, VV es volumen de vacíos, que el volumen de vacíos no es más que el volumen del agua sobre más el volumen el volumen del aire más el volumen del agua. Y por último, pues está el volumen total y el volumen y el peso total. Y eso se calculan de esta forma: el volumen de masa de la muestra con esta o con esta fórmula, que ya expliqué qué vale qué significa cada valor, ¿sí? Aquí se ve. No agregué el peso de la muestra, pero el peso de la muestra se saca, el peso de la muestra se saca igual que como el volumen de la muestra, que es sumando todos los pesos. Como el aire no pesa, no lo contamos, pero sí tenemos que tomar en cuenta el peso del agua y el peso del sólido. Okay. Todo esto no es información que no es muy importante, no es práctica aprendérsela. Entonces, hasta ahorita lo que ya hemos visto es lo único que es necesario aprender. Después, estos son otros 4 parámetros índices importantes, que son la porosidad, que es la relación del volumen de vacío sobre el volumen de la muestra por 100. Este valor también es un porcentaje hasta ahorita. No he visto que lo pongamos en decimales, así que tal vez sí se puede, igual de la forma con la humedad, pero no estoy seguro. Después la relación de vacíos u oquedad, que es el volumen de vacío sobre el volumen del sólido, que es igual a la letra E. ¿Okay? Este valor es igual que el SS, es un valor adimensional, no tiene unidades,
por lo mismo de que volumen sobre volumen no te da ninguna unidad, ¿sí? El peso volumétrico específico del suelo seco o fase sólida, que es eso, es el volumen específico de la fase sólida, ¿sí? Este volumen específico, lo curioso es que si tenemos un suelo completamente seco, el volumen de la muestra va a ser igual a este volumen. ¿Por qué? Porque expresa el volumen que tendría el suelo si estuviera seco. El peso volumétrico que tendría el suelo si estuviera seco. Y por último, el grado de saturación. El grado de saturación lo único que nos indica es cuánta humedad hay en la muestra con respecto al volumen de vacíos, porque como el volumen de vacíos nos expresa que es el volumen del agua más el volumen del aire, en cuanto a porcentajes, si tuviéramos que el volumen de agua es igual al volumen del aire, tendríamos que el grado de saturación es del 50%, así a grandes rasgos. Entonces, por ende, si nuestra muestra no tiene agua, el grado de saturación sería 0. Y si nuestra muestra lo único que tiene es agua y no tiene ninguna cavidad para el aire, lo que nos demuestra es que está 100% saturado. El máximo de saturación es el 100%, a diferencia con la de la humedad natural o humedad, que no tiene tope máximo. El porcentaje puede subir muchísimo. De hecho, aquí se menciona una parte de eso en el texto que nos dio el ingeniero, pero pues no me voy a poner... Ah, no, de hecho no es aquí, es en el otro libro. En el libro que nos dio para estudiar, ¿sí? Que muchas muestras pueden superar hasta los 500% y es completamente natural, pero no es muy bueno. No es muy bueno que pase eso. Y pues como dato extra, la letra que nos dijo que se llamaba Nabla, que yo recuerdo que dijo que se llamaba Nabla, no se llama Nabla, sino se llama Eta. ¿Ok? Si quieren buscar la letra como es realmente, se llama Eta. Ok, continuamos. Hubo un ejercicio que nos puso, que era ejercicio de parámetros índice, donde nos daba todos los datos y nosotros íbamos despejando y obteniendo cada dato. Creo que no tiene mucha complicación eso, así que vamos a saltarnos esta parte. Y lo único que hay que ver es notar cómo se sacan los valores. ¿Sí? Aquí yo considero que los tengo muy bien desglosados. Entonces, cualquier duda, ahí lo pueden observar. Ahí ven cómo se saca cada valor. Y creo que por lo que estuve checando, tengo todos los valores bien. Así que nos saltamos esta parte. Vamos a continuar con dos temas importantes. Uno es casos de suelo 100% saturado y suelos secos. Esto forma parte de un solo tema. Y otro que es la normalización del esquema o método de fase unitaria. ¿Ok? Bien. Primero, hay que entender que es un suelo 100% saturado y un suelo seco. Habíamos visto que en la clase un suelo saturado, un 100% saturado o saturado, a veces solo aparece como saturado, no 100%. Un suelo saturado es aquel que tiene su volumen de vacíos es igual al volumen de agua, lo que había mencionado anteriormente. Y la muestra solo tiene agua y sólido, es lo único que contiene esta muestra. Mientras que un volumen seco, un suelo seco, su volumen de vacíos es volumen de aire, no contiene nada de agua. Entonces, el primero he estado investigando que corresponde a una muestra llena de agua que no tiene ninguna cavidad para el aire o un suelo que está a nivel freático, que es el nivel del subsuelo donde se encuentra el agua. Entonces, cualquiera de esas dos opciones es un suelo saturado, mientras que un suelo seco es aquel al que se le somete de 105 grados a 110 grados durante 18 a 24 horas, que era lo que nos había explicado en el primer tema, que estaba hasta por acá, pero esto no le vi tanta utilidad. Entonces, y como le pregunté al ingeniero pues qué era lo que iba a venir, él contestó que nada más iba a venir lo de esquematización, esquema volumétrico y gravimétrico, así que no nos vamos a detener a todo eso, pero pues es bastante sencillo porque es lo que hemos estado manejando en el laboratorio de tecnología del concreto y pues no creo que haya mucha duda de eso. Entonces, vamos a continuar. Bien, aquí tuvimos un pequeño ejercicio en el que pues es a lo mejor
útil ver esto porque puede ser que nos ayude a la hora de hacer un esquema. Y es ver qué parámetros índice o propiedades índice son las que nos dan los suelos 100% saturados y suelos secos. Muy bien. Aquí yo tengo una descripción que dice, para un suelo 100% saturado solo podremos saber el grado de saturación, que es el último dato parámetro índice que vimos, el cual sería 1, ya que el volumen de vacíos B1, BB y el volumen de agua es el mismo. Es lo que les mencionaba. Como tenemos el mismo volumen de vacíos que el volumen del agua, se vuelve 1. Pero bueno, no se vuelve 1 porque este valor se queda en porcentaje. Sí lo podemos dejar en decimales, creo que sí era posible, igual que los otros anteriores. Pero entonces en este caso no sería, bueno, sí sería 1, pero también lo podemos expresar como 100%. Mientras que en un suelo seco hay muchos más valores que podemos encontrar. Tendríamos con un 100% de certeza dos valores y dos valores serían equivalentes. Primero, el porcentaje de humedad de la muestra sería del 0%, ya que el peso del agua sería 0. ¿Sí? Aquí podemos ver que como no tenemos agua, técnicamente el volumen del agua es 0, igual que el volumen del aire. Esto se debe a que el volumen de agua sería igual a 0. Okay. Por último, ya que el aire en el esquema gravimétrico-volumétrico coincidirá con 0, podemos decir que el peso de la muestra es igual al peso del sólido. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, esta igualdad, aquí se muestra que el volumen de la muestra es igual al volumen del sólido. ¿Por qué? Porque el aire no pesa y como tampoco hay agua, no pesa más la muestra. Entonces se considera igual, por lo que el peso volumétrico de la muestra y el peso volumétrico del suelo seco o fase sólida son el mismo valor. ¿Ok? Se queda en esta relación. Muy bien. Aquí están los dos ejemplos de un suelo 100% saturado y un suelo seco. Las muestras están aquí con los datos ya resueltos. Y si nos damos cuenta, estas dos muestras son exactamente las mismas. De aquí yo saqué una conclusión que ahorita vamos a ver. Si vemos, algunos parámetros índice son iguales. Por ejemplo, SS es el mismo que en el suelo seco. Eta o la porosidad es igual en ambos casos. La relación de vacíos o oquedad es la misma en ambos casos. El peso específico del suelo seco es el mismo. Y lo único que se diferencia son este valor, el valor del peso específico de la muestra y y la humedad de la muestra. De esto yo saqué una conclusión. De este ejercicio podemos notar que si tenemos exactamente la misma muestra de suelo, primero 100% saturada y luego lo secamos completamente, tan solo hay tres datos que cambian: la humedad, el grado de saturación y por último el peso específico de la muestra. Para los primeros dos datos es lógico porque son indicadores de agua en una muestra. En el caso del peso específico de la muestra siempre coincidirá con el peso específico seco de la muestra. ¿Okay? Hasta aquí todo bien. Yo creo que este tema es bastante sencillo de inicio. Ya luego viene un tema que nos revolvió el ingeniero porque pues, no se supo explicar, pero yo les voy a explicar sencillamente en qué consiste este tema. Ok. Se llama normalización o método de fase unitaria. No nos dijo que se llamaba método de fase unitaria, pero lo estoy investigando, entonces pude llegar a la conclusión de que también se llamaba así. Este tema se ocupa cuando no nos dan los parámetros, los valores del esquema volumétrico gravimétrico o nos dan algún parámetro índice para calcular el resto de valores. En general, para entender en qué consiste esta normalización del esquema, es simplemente, ya que pudimos observar que todos los valores son relaciones entre sí de los parámetros índice, nosotros podemos llegar a la conclusión de que si sustituimos un valor que no nos afecte a las cuentas de los parámetros índice, porque son relaciones mutuas, a ver, ¿cómo se diría? Son relaciones equivalentes. Creo que la palabra es equivalente. No, sí, equivalente.
Ya busqué la palabra y la palabra más adecuada sería semejantes. Son parámetros o valores semejantes. Entonces, si nosotros sustituyéramos un valor, bueno, no, lo voy a explicar de una forma más práctica. Digamos que tenemos un suelo que pesa alrededor de 100 kilos, ¿no? Pero yo, por, por practicidad, no quiero los 100 kilos de muestra, ¿no? Yo quiero una muestra más pequeña. Ah, bueno, entonces agarro 10 gramos de muestra, por ejemplo. Y ese sería el valor que tendríamos aquí, el peso total. Pero pues ya sabemos que ese suelo, aunque yo lo pese de 100 kilos al inicio, no solo tiene tierra, ni material sólido, sino que tiene agua y aire. Entonces yo teniendo esa muestra, yo ya puedo calcular todos los parámetros índices. Pero ahora resulta que yo no necesito una muestra tan grande de 10 gramos. Yo necesito una muestra más pequeña. Incluso hasta que mi material sólido solo pese un gramo. Y el resto yo no sé cuánto va a pesar lo demás, ¿no? Pero yo quiero suponer que mi muestra del material original es un gramo. Bueno, aquí ya se está aplicando la parametrización. Si nos damos cuenta, nosotros vamos a poder dividir cualquiera de estos parámetros índice cualquiera de estos datos del esquema volumétrico y gravimétrico entre uno de esos datos. Por ejemplo, aquí el más básico es el peso del sólido. Y cuando yo lo divida, esto me va a dar unos datos así, tranquilos que ahorita voy a explicar todo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este es uno. Y es lo que les estaba mencionando. Yo quiero que el suelo, mi contenido de suelo, de sólido, sea un gramo. Ok, entonces yo hago eso. Simplemente. Yo no sé cuánto pesaba la muestra de inicio, pero sigue siendo el mismo suelo. Nada más que yo agarré una cierta cantidad de esa muestra para hacer mi esquema. Entonces, eso es lo que estamos haciendo prácticamente. Agarrar una pequeña parte de esa muestra para nosotros poder hacer lógico este proceso sin necesidad de haber medido antes los datos, ¿sí? Yo nada más voy a suponer que mi suelo pesa un gramo y no se va a ver afectado, bueno, no mi suelo, mi sólido, el material sólido, y no se va a ver afectado porque como todo es una equivalencia, todo es una semejanza entre los datos, no se ven afectados. A menos de que modifiques algún otro dato, pues ahí sí, ¿no? Pero mientras sigas ese orden lógico de que, bueno, yo ya sé que mi sólido pesa un gramo, yo puedo dar por hecho que todo el resto de mis datos sea eso mismo. ¿Ok? Bien. Aquí está la explicación más detallada. Y luego pasamos ya a lo que es el proceso de la formación de los parámetros índice o los datos, ¿no? Como primera instancia yo digo, bueno, pues quiero que mi peso del sólido, peso 1, ¿no? Realmente esto es lo mismo que si dijera que el peso del sólido es igual a un gramo, ¿sí? Pero no lo recomendaría que lo manejaran así como un gramo porque no sé si el ingeniero lo tome como bien. La forma correcta es esta, agarrar y suponer que el material sólido pesa un gramo, pero no es la forma en la que lo explicó, sino que él explicó que hay que dividir el mismo dato entre todos los datos que tenemos aquí, por ejemplo, estos dos, este otro, y así llevársela con todos, ¿no? Yo no sé qué tan correcto sea eso. Sí es correcto, pero hay que hacer otro análisis de unidades para ver que al final nos queden los mismos datos y no se ve afectada ninguna unidad. Pero hasta ahí no hay ningún problema. Muy bien. Pues aquí vienen nada más un análisis de unidades. Si se dan cuenta, esta parte es la que habíamos visto de la humedad. El peso de la humedad sobre el peso del sólido. Por eso mismo se simplifica a humedad. Y ahí está, tan. Lo único que vamos a hacer son simplificaciones porque pues realmente tenemos no tenemos ningún dato. Entonces lo que hacemos son sustituciones de una simplificación en base a un parámetro, a un valor de la gráfica o del esquema. Y lo mismo aplicamos aquí, nada más que es con mayor cuidado. Porque si se dan cuenta,
Para llegar a esta fórmula se ocupan de otras fórmulas. Por ejemplo, SS, que es igual a a todo este dato, lo despejamos para que nos quede solo esta partecita. Y si nos damos cuenta, la fórmula esta tiene lógica por la ecuación número 2, ¿no? Que el peso específico del sólido se saca con el peso del sólido sobre el volumen del sólido. Entonces lo despejamos y obtenemos esta igualdad, donde esta igualdad lo sustituimos por esta primera ecuación. Y nos queda al final este valor, ¿sí? Aquí, como dato extra, que WS esté sobre el valor del volumen, no se va a ver afectado porque vale 1. Entonces, como vale 1, al final nos va a quedar los valores de esta forma, ¿no? De esta forma en la que estamos aquí. El peso del sólido vale 1, el peso del agua vale la humedad, el peso de la muestra vale la humedad más 1, y así con todos los demás. Este es otro despeje parecido al de arriba, donde queremos hallar cuánto pesa el volumen, cuánto es de volumen de agua. Hacemos una igualdad, que es esta, ¿sí? Decimos que esa parte es igual a esto porque si dividimos el peso del agua sobre el peso del agua nos da 1, o sea, una unidad que no afecta a nada de lo que está aquí. Pero al nosotros hacer eso podemos sustituir el valor de gamma de la humedad, tanto de la humedad como del peso específico del agua, mediante este despeje que se puede ver aquí, ¿ok? Al tener yo esta forma, vemos que cambié la humedad por el valor de el peso del agua sobre el peso del sólido que está aquí, y por último pues, intercambié el volumen del agua sobre el volumen del agua por 1 sobre el sobre el peso específico del agua, y nos da al final este valor. ¿Bien? Ok. Y pues aquí viene un análisis más detallado explicando por qué del todo esto, pero creo que con esto es más que suficiente entender cómo funciona, ¿sí? Lo único más que podré yo agregarle es que este dato del peso del sólido no es el único que podemos hacer un valor unitario, sino que el volumen del sólido también se vuelve un valor muy útil, porque en cuanto al volumen a la relación de vacíos o oquedad, nos sirve para hacer unas sustituciones bien locochonas de este lado y hacer más fácil las operaciones. A veces se ocupa de ese, creo que incluso se puede ocupar el volumen de la muestra porque simplifica varios pesos específicos o algunos otros datos, pero yo no recomendaría usar ese, recomendaría usar el volumen del sólido para hacerlo una unidad, o el peso del sólido, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto no tiene mucho que hacer. Y por último ya aquí aquí se ve un ejemplo de cómo funciona esta normalización. Si yo normalizo el peso del sólido a 1 gramo, y podemos ver que todo este despeje se vuelve muchísimo más sencillo, con tan solo estos datos y sabiendo que el peso del sólido es 1 gramo, ¿sí? Aquí se ve todo el desarrollo, no puedo detenerme tanto a explicarlo porque ya el video se hizo muy largo, y yo creo que ni siquiera voy a poner ¿cómo se llama? Un ejercicio porque ya está muy largo el video, ya eso será para otro video, pero si se dan cuenta, no es nada del otro mundo, es muy sencillo. Lo único que sí diría Campus es que hay que aprenderse las definiciones, y ya con eso, sabiendo las definiciones, es pura álgebra y puro despeje, ¿sí? Se vuelve más complejo ya cuando quieres obtener valores más complejos, como la oquedad o la porosidad, pero dentro de lo que cabe está sencillo al inicio. Ya obtienes los valores. Yo, por ejemplo, en este ejercicio obtuve todos los valores iniciales de la muestra del esquema, y ya en base a eso yo pude sacar el resto de valores, ¿sí? Y hasta ahí es todo lo que tengo explicado. A lo mejor al rato o luego les hago un ejercicio, pero pues viendo mis apuntes luego se los voy a pasar, va a estar muy sencillo.
Así que muchas gracias por ver el video. Espero que haya quedado explicado y nos vemos en la próxima.